Hay una pregunta que me acompaña desde hace mucho tiempo. No apareció leyendo un libro, ni escuchando una conferencia. Apareció observando a las personas. Porque cuando más observo cómo nos relacionamos, más convencida estoy de que hay algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta. Confundimos el motivo de nuestras discusiones. Decimos que discutimos por el dinero, por la casa, por el móvil, por la educación de los hijos, por los horarios, por el desorden. Pero si eso fuera cierto, habría una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de una forma completamente distinta? Imagina esta escena. Una pareja llega a casa después de un día largo. Él deja los zapatos en medio del salón. Ella los mira. ¿Podría recogerlos? Podría decir, ¿los puedes guardar, por favor? Pero no hace ninguna de las dos cosas. Suspira, los mira unos segundos y dice, claro, como siempre. Él responde casi sin pensar, ya estamos otra vez. En menos de un minuto, los dos están hablando de cosas que ocurrieron hace meses, de promesas incumplidas, de discusiones antiguas, de todo lo que aparentemente no tenía nada que ver con unos zapatos. Si alguien entrara en ese momento en la habitación, pensaría que están discutiendo por el desorden. Pero quien ha vivido una relación sabe que no. Los zapatos solo fueron la chispa. La leña llevaba mucho tiempo acumulándose. Y creo que esa es una de las primeras cosas que deberíamos comprender. Las discusiones casi nunca empiezan el día que suceden. Empiezan mucho antes. Empiezan el día en que dejamos pasar algo que nos dolió. El día en que pensamos no merece la pena decir nada. Empiezan cuando tragamos una decepción para evitar un conflicto. Cuando sonreímos por fuera, mientras por dentro sentimos que algo se ha roto un poco. Lo curioso es que solemos llamar madurez a aguantar. Y no siempre lo es. A veces, aguantar solo significa aplazar una conversación, porque las emociones tienen una costumbre muy curiosa. No desaparecen porque las ignores. Solo esperan. Esperan en silencio. Y cuanto más tiempo esperan, más fuerza necesitan para salir. Quizá por eso una frase aparentemente inocente puede provocar una reacción desproporcionada. No porque esa frase sea especialmente grave, sino porque llega al lugar exacto donde llevábamos demasiado tiempo acumulando dolor. Hay una imagen que me ayuda mucho a entender esto. Imagina una taza de café completamente llena, tan llena que basta una pequeña gota para que el café empiece a derramarse. La gota no provocó el problema, solo fue la última. Con las emociones ocurre exactamente igual. Hay personas que creen que explotan por una tontería. Yo no lo creo. Creo que explotan por 100 cosas pequeñas que nunca encontraron un espacio para ser escuchadas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué nos cuesta tanto decir lo que sentimos cuando todavía estamos a tiempo? Quizá porque tenemos miedo. Miedo a parecer demasiado sensibles. Miedo a molestar. Miedo a que el otro piense que exageramos. Miedo a que si mostramos nuestra vulnerabilidad, deje de querernos. Así que hacemos algo que parece inteligente, pero casi nunca funciona. Callamos. Y mientras callamos, empezamos a esperar. Esperamos que el otro se dé cuenta, que intuya lo que necesitamos, que adivine nuestro silencio. Pero las personas no sabemos leer la mente. Sabemos leer palabras, gestos, miradas. Y aún así nos equivocamos muchas veces. Esperar que alguien descubra lo que nunca hemos sido capaces de expresar es una de las trampas más dolorosas de las relaciones, porque cuando eso no ocurre, sacamos una conclusión muy rápida. Si me quisiera de verdad, se habría dado cuenta. Y esa idea duele. Duele mucho, porque deja de hablar de unos zapatos, de un mensaje, de un cumpleaños olvidado,
y empieza a hablar de algo mucho más profundo. Empieza a hablar del miedo a no ser importantes para alguien. Si tuviera que resumir años observando a las personas en una sola frase, diría esta: casi nadie discute por lo que ocurre. Discutimos por lo que creemos que significa lo que ocurre. No es el mensaje sin responder, es lo que interpretamos. Ya no soy una prioridad. No es el retraso, es la historia que construimos. No le importa cómo me siento. No es el silencio, es el significado que le damos. Ya no tiene interés en escucharme. Y aquí es donde empiezan a cruzarse dos mundos. Porque mientras tú interpretas una cosa, la otra persona puede estar viviendo una historia completamente distinta. Tal vez no respondió al mensaje porque estaba desbordada. Tal vez llegó tarde porque perdió la noción del tiempo. Tal vez guardó silencio porque no sabía cómo expresar lo que sentía. Pero nosotros no solemos reaccionar a los hechos. Reaccionamos a la historia que construimos alrededor de ellos. Y esa historia casi nunca nace ese mismo día. Nace mucho antes. Nace en nuestra forma de entender el amor, en las experiencias que nos marcaron, en las veces que nos sentimos solos, en los momentos en los que aprendimos, sin darnos cuenta, que había emociones que era mejor esconder. Todos llegamos a una relación con una mochila invisible. Nadie la ve, pero todos la llevamos. Dentro de esa mochila hay recuerdos, hay pérdidas, inseguridades, palabras que todavía duelen, abrazos que nunca llegaron, y también hay una forma muy particular de pedir cariño. El problema es que casi nunca enseñamos esa mochila. Esperamos que el otro la descubra, y cuando no lo hace, nos sentimos incomprendidos. Hay personas que necesitan escuchar un «estoy orgulloso de ti». Otras necesitan tiempo de calidad. Otras necesitan sentirse elegidas. Otras solo necesitan que alguien les pregunte con calma: ¿cómo estás de verdad? Y sin embargo, muchas veces pedimos todo eso de la peor manera posible, no diciendo lo que necesitamos, sino enfadándonos porque el otro no lo adivinó. Quizá ahora estés pensando en alguien, tal vez en una discusión reciente, o quizá en una que ocurrió hace años y que de alguna manera todavía sigue viviendo dentro de ti. Si es así, quiero proponerte algo. No pienses todavía en quién tiene razón. Esa no es la pregunta. La pregunta es otra. ¿Qué estaba intentando proteger cada uno de vosotros en aquel momento? Porque cuando empiezas a hacerte esa pregunta, las discusiones dejan de parecer guerras y empiezan a parecer mensajes. Mensajes torpes, sí. Mensajes llenos de orgullo, de miedo y de silencios. Pero mensajes, al fin y al cabo. Y quizá ahí empiece una forma completamente distinta de mirar a los demás y también de mirarte a ti mismo. Hay una idea que durante mucho tiempo me costó aceptar. Y sin embargo, cuanto más observo las relaciones humanas, más cierta me parece. No vemos a las personas tal y como son. Muchas veces las vemos a través de nuestras propias heridas. Piénsalo por un momento. Dos personas pueden escuchar exactamente la misma frase. Una apenas le da importancia. La otra siente un nudo en el estómago. ¿Qué ha cambiado? No la frase, la historia de quien la escucha. Imagina a una niña que durante años intentó sacar buenas notas para escuchar una sola frase de su padre. Estoy orgulloso de ti. Esa frase nunca llegó. Pasaron años. La niña creció, encontró trabajo, construyó una familia. Desde fuera parecía una mujer segura. Pero hay cosas que el tiempo no borra por sí solo. Un día en el trabajo presenta un proyecto en el que ha puesto todo su esfuerzo. Su responsable apenas dice: «Está bien, pero podrías haber mejorado algunos detalles». Es una crítica normal, respetuosa, incluso útil.
pero ella no escucha solo esas palabras. Sin darse cuenta, vuelve a sentir lo mismo que sintió de pequeña. Otra vez no es suficiente. Otra vez falta algo para merecer reconocimiento. Y quizá esa noche llegue a casa más irritable de lo habitual. Su pareja le pregunta qué le pasa. Ella responde con un seco nada. Pero todos sabemos que ese nada rara vez significa nada. A veces significa no sé cómo explicar lo que siento. Otras veces significa tengo miedo de que si lo cuento tampoco lo entiendas. Y otras simplemente significa ni yo mismo entiendo por qué estoy así. Creo que una de las palabras más malinterpretadas de nuestro idioma es precisamente esa, nada, porque detrás de muchos nadas hay un mundo entero esperando ser escuchado. Hay personas que no aprendieron a expresar tristeza, así que se enfadan. Otras no aprendieron a pedir ayuda, así que se aíslan. Otras nunca aprendieron a decir te necesito y terminan diciendo haz lo que quieras, no porque quieran alejar al otro, sino porque temen que acercarse demasiado termine haciéndoles daño. Hay una frase que me gustaría que recordaras. Las personas no reaccionamos solo a lo que vivimos, reaccionamos a lo que ese momento despierta dentro de nosotros. Por eso, dos hermanos criados en la misma casa recuerdan infancias completamente distintas. Por eso una misma conversación puede convertirse en un recuerdo insignificante para uno y en una herida para otro. Cada persona interpreta el mundo desde su propia historia. Y comprender esto no significa justificar cualquier comportamiento. Significa dejar de creer que todo gira alrededor de nosotros. Porque a veces la frialdad del otro no habla de falta de amor, habla de miedo. A veces el silencio no habla de indiferencia, habla de alguien que nunca aprendió a poner nombre a lo que siente. Y a veces el enfado no es más que una tristeza que ha olvidado cómo pedir un abrazo. Recuerdo haber escuchado una historia que nunca olvidé. Un matrimonio llevaba más de 30 años juntos. Cuando les preguntaron cuál había sido la discusión más repetitiva de su vida, ambos respondieron al mismo tiempo, porque él nunca hablaba. Parecía un problema de comunicación, pero cuando siguieron contando su historia, apareció algo mucho más profundo. Él había crecido en una casa donde mostrar emociones era considerado un signo de debilidad. Cada vez que lloraba, escuchaba la misma frase: los hombres fuertes no lloran. Con el tiempo dejó de llorar. Después dejó de hablar de lo que sentía y sin darse cuenta también dejó de compartir una parte importante de sí mismo. Ella, en cambio, había crecido en una familia donde todo se hablaba. Para ella, guardar silencio era una forma de distancia. Para él, guardar silencio era una forma de protegerse. Los dos querían exactamente lo mismo, sentirse queridos, pero cada uno hablaba un idioma emocional diferente, y eso ocurre mucho más de lo que imaginamos. A veces no falta amor, falta traducción. Intentamos que la otra persona nos quiera como nosotros entendemos el cariño, sin preguntarnos antes cómo aprendió ella a querer. Quizá ahí empiece la verdadera empatía, no cuando piensas igual que el otro, sino cuando comprendes que su forma de reaccionar tiene una historia que tú no conoces. Eso no elimina el conflicto, pero cambia la manera de vivirlo, porque dejas de pensar, quiere hacerme daño, y empiezas a preguntarte, ¿qué estará intentando proteger? Hay una imagen que me ayuda a entender esto. Imagina que dos personas llevan gafas. Una tiene un cristal azul, la otra un cristal gris. Las dos miran el mismo paisaje. Las dos creen estar viendo la realidad. Y sin embargo, ninguna la está viendo exactamente igual. Con las emociones pasa lo mismo. No reaccionamos solo a lo que ocurre. Reaccionamos al color del cristal con el que llevamos años mirando la vida.
La buena noticia es que los cristales pueden limpiarse, no de un día para otro, no con una frase motivadora, pero sí con algo mucho más valioso, con conciencia. Porque el momento en que descubres que no reaccionas al presente, sino a una parte de tu historia, es también el momento en que recuperas la libertad de empezar a responder de otra manera. Y quizá esa sea una de las mayores conquistas de la inteligencia emocional. No dejar de sentir, sino dejar de ser dirigido por emociones que nunca nos detuvimos a comprender. Hay personas que pasan media vida intentando cambiar a quienes tienen delante, a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros, y sin embargo el cambio más profundo suele empezar el día en que uno deja de preguntarse ¿por qué es así? Y comienza a preguntarse ¿qué parte de mí se activa cuando esto ocurre? Porque esa pregunta ya no habla del otro. Habla del único lugar donde realmente tenemos capacidad de transformar algo, nosotros mismos. Y curiosamente, cuando uno cambia la forma de mirarse, también cambia la forma en que empieza a mirar a quienes ama. Quiero pedirte un favor antes de terminar. No hace falta que respondas ahora, ni siquiera hace falta que estés de acuerdo conmigo. Solo te pido que recuerdes la última discusión importante que tuviste. No pienses todavía en las palabras. Olvídate por un momento de quién tenía razón. Intenta recordar otra cosa. ¿Cómo te sentías cuando terminó? Porque si eres como la mayoría de las personas, probablemente no recuerdes una sensación de victoria. Recordarás cansancio, distancia, silencio, esa extraña sensación de compartir la misma casa y al mismo tiempo sentir que hay kilómetros entre vosotros. Y quizá ahí esté una de las mayores paradojas de las relaciones. Discutimos porque queremos ser comprendidos, pero muchas veces terminamos comportándonos de la única manera que hace más difícil que nos comprendan. Qué curioso, ¿verdad? Cuando más necesitamos un abrazo, más levantamos la voz. Cuando más miedo tenemos a perder a alguien, más nos alejamos. Cuando más necesitamos que nos escuchen, más hablamos sin escuchar. No porque seamos malas personas, sino porque el dolor tiene un lenguaje muy extraño y a veces se disfraza de orgullo. Hay una frase que me gustaría regalarte, no porque sea bonita, sino porque ojalá alguien me la hubiera dicho hace muchos años. Las personas heridas no siempre piden ayuda. Muchas veces ponen a prueba el amor de quienes tienen cerca. Piensa en cuántas veces has esperado que alguien insistiera un poco más. Has dicho, déjalo, mientras por dentro deseabas que no lo dejara. Has respondido, me da igual, cuando en realidad sí te importaba. Has dicho, no necesito a nadie, solo porque reconocer que sí lo necesitabas daba demasiado miedo. Todos en algún momento hemos hablado ese idioma. El problema es que el otro no siempre sabe traducirlo, y entonces aparecen las frases que hacen daño. Ya no eres el mismo. Nunca haces nada bien. Siempre tengo que pedirte lo mismo. Pero si pudiéramos traducir esas frases al idioma de las emociones, muchas sonarían de otra manera. Necesito sentir que sigo siendo importante para ti. Tengo miedo de que nos estemos alejando. No quiero seguir sintiéndome solo estando contigo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Las palabras cambian, pero sobre todo cambia la posibilidad de encontrarse. Porque es muy difícil abrazar un reproche, pero es mucho más fácil abrazar una verdad. Con el tiempo he llegado a creer que las relaciones no se rompen por una gran discusión. Empiezan a romperse mucho antes. El día que dejamos de contarnos lo que de verdad nos pasa. El día que cambiamos una conversación incómoda por un silencio cómodo. El día que pensamos, no lo entendería, y dejamos de intentarlo. No hay distancia más grande que esa, la de dos personas que se quieren, pero hace demasiado tiempo que dejaron de mostrarse tal como son.
Quizá por eso la vulnerabilidad da tanto miedo, porque no ofrece ninguna garantía. Cuando dices, esto me ha dolido, no sabes cómo responderá el otro. Cuando dices, tengo miedo, no sabes si encontrarás comprensión o indiferencia. Cuando dices, te necesito, no sabes si recibirás un abrazo o un paso atrás. Y sin embargo, todas las relaciones profundas empiezan exactamente ahí, no cuando demostramos fortaleza, sino cuando dejamos de esconder nuestra fragilidad. Hay una imagen que me acompaña desde hace años. Imagina una casa en mitad de la noche. De pronto, suena la alarma de incendios. Sería absurdo enfadarse con la alarma, golpearla, intentar apagar el ruido sin buscar de dónde viene el humo. Porque la alarma no es el problema. La alarma solo está haciendo su trabajo. Las emociones también. El enfado, la tristeza, los celos, la frustración, la decepción, no aparecen para castigarnos. Aparecen para señalarnos un lugar de nuestra vida que necesita atención. El problema es que llevamos tanto tiempo intentando silenciar la alarma que hemos olvidado buscar el incendio. Y quizá ese incendio no esté en la otra persona. Quizá esté en una herida que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada. Eso no significa que siempre tengas que quedarte. Hay relaciones donde el respeto se perdió hace mucho. Hay palabras que no deberían normalizarse. Hay límites que no son egoísmo, son dignidad. Comprender a alguien nunca debería obligarte a dejar de cuidarte. La empatía y el amor propio no son enemigos. Al contrario, las relaciones más sanas suelen construirse cuando ambas personas son capaces de decir, entiendo lo que te pasa, sin dejar de añadir, y también necesito que entiendas lo que me pasa a mí. Eso es encontrarse. No desaparecer para que el otro esté bien, ni exigir que el otro desaparezca para sentirme mejor. Encontrarse. Hay quien piensa que una buena relación es aquella donde casi no existen los conflictos. Yo ya no lo creo. Creo que una buena relación es aquella donde los conflictos dejan de ser una competición y empiezan a convertirse en una oportunidad para conocerse mejor. Porque discutir no siempre significa que el amor se esté acabando. A veces significa que hay dos personas intentando decir algo importante con las palabras equivocadas. Y ahora quiero dejarte una última pregunta, no para que la respondas aquí. Respóndetela cuando estés solo, cuando haya silencio, cuando nadie espere nada de ti. La próxima vez que una discusión esté a punto de empezar, antes de preguntarte ¿qué ha hecho la otra persona?, pregúntate esto: ¿qué parte de mí acaba de sentirse herida? Puede parecer una pregunta sencilla, pero muchas veces cambia por completo una conversación, porque deja de buscar un culpable y empieza a buscar una verdad. Y quizá después de todo este tiempo, esa sea la mayor enseñanza. No elegimos todas las heridas que llevamos dentro, pero sí podemos elegir qué hacemos con ellas. Podemos seguir entregándoles el volante de nuestra vida, o podemos empezar a escucharlas, comprenderlas y sanar poco a poco. No para convertirnos en personas perfectas, eso no existe, sino para convertirnos en personas más conscientes, más libres y también más capaces de amar sin tanto miedo. Si este vídeo ha despertado algo en ti, no tengas prisa por olvidarlo. A veces, las reflexiones más importantes no cambian nuestra vida en el mismo instante en que las escuchamos. Lo hacen días después, en medio de una conversación, en un silencio, en una mirada, o justo en ese momento en el que por primera vez, en lugar de responder desde el orgullo, decides responder desde la verdad. Y quiero despedirme con una frase
que me gustaría que con el tiempo se convirtiera en la esencia de este espacio. Recuerda, la paz no empieza el día que dejas de discutir con los demás. Empieza el día que dejas de estar en guerra contigo mismo. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. No dejes de conectar contigo.